Que está aquí en el estudio, Samuel Montañez, experto en finanzas personales. Samuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Rodrigo. Un tema apasionante, yo he estado pensando mucho de ello últimamente, la psicología del dinero. Así ¿A es. qué te refieres? Porque tiene muchos ángulos. Claro, digamos que recientemente la economía, pues como sabemos, es como una grande rama del conocimiento que lleva muchos años, y luego las finanzas surgieron como una subdisciplina, y más recientemente la psicología económica y específicamente la psicología de las finanzas se puso como un tema en boga, sobre todo que el año pasado el Premio Nobel de Economía fue precisamente... Que eso es como esto que se conoce, no sé cuál es la traducción exacta, pero es Behavioral Economics, ¿no? Sí, que le dicen luego como economía del comportamiento, economía experimental. Exacto, sí. economía que Daniel Kahneman, Sí. junto con Amos Tversky, Sí. fueron los fundadores, digamos, de la pioneros. disciplina, cuando nadie los pelaba. Sí. Le Y metieron ellos eran componentes psiquiatras. psicológicos. Sí. Bueno, Kahneman era, ya ni me acuerdo, pero según yo, Psicólogo, Tversky era psiquiatra, ¿no? Israel Sí. y el otro economista. Y el hecho es que, pues, entre los dos hicieron esta formidable disciplina que lo ha cambiado todo, ¿no? En cuanto a incentivos y una serie de cosas que, por ejemplo, ellos analizan que somos tan buenos como un changuito para evaluar nuestro riesgo o hacer inversiones complejas o entender el interés compuesto y tantas otras cosas. Así es. Y para empezar quiero delimitar un concepto que es primordial, que es el hecho de entender la gratificación retardada y de dónde viene ese concepto, que pues tiene mucho que ver con dinero, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pensiones, de tener un ahorro, invertir, ¿no? exactamente. Y está el caso de los niñitos, que seguro de eso vas a hablar, ¿no? De los bombones y los niñitos. No. Todavía antes, en que ese concepto de la gratificación retardada que tan acostumbrados estamos de escucharla en el dinero, es una de las historias más antiguas del hombre, porque en la historia del Génesis de Abel y Caín, que son los, digamos, los hijos de Adán y Eva, los primeros hombres per se, porque Adán y Eva realmente eran más como Cristo en el sentido en que Dios los había creado, no habían nacido, Abel y Caín sí, y ellos hay que recordar que tanto Abel como Caín estaban haciendo sacrificios para Dios, hacían sacrificios para Dios en su vida, pues para tratar de quedar bien con Dios. Y de esa historia se toma el primer concepto fundamental que, o sea, de la primera historia pues, del ser humano, en que el ser humano tiene que hacer sacrificios para algo mejor en el futuro. Y eso suena como obvio hoy en día, pero pues no es obvio porque ningún animal hace eso, ¿no? Sí, o sea, de forma yo creo, consciente. Ya irte a la Biblia es complejo porque luego viene Sí. Abraham, ¿no? Y entonces si haces el sacrificio por el sacrificio y luego te dicen que no sacrifiques a tu hijo. Porque, digamos, si nos ponemos en términos del origen de la religión y de la diferencia entre el libro antiguo, digamos, y el Nuevo Testamento, pues la religión, por ejemplo, en Europa medieval, estaba prohibido el cobro de interés, como ocurre hoy con la Sharia en el mundo musulmán, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se veía mal el interés, es decir, que tú le cobras interés. Y entonces, pues después ya se sofisticó con los protestantes. Pero entonces no estoy seguro si irme tan atrás, pero el hecho es que, bueno, pues si hay un concepto, solo para ese concepto elemental, digamos, ¿no? del humano en términos de sacrificar valor presente para obtener valor en el futuro. Exactamente, ¿no? es el punto básico. Y ya más recientemente hay un estudio muy famoso que hicieron en la Universidad de Harvard, que analizaron la vida como de 100 personas, si no mal recuerdo, como de una muestra muy variada de gente. Y precisamente creo que el experimento que estabas mencionando, que también lo hicieron ahí, que metían a unos niños pequeños en una habitación de 4 años y les ponían unos bombones ahí, y aquellos que tenían, y les decían, si en esta primera como sesión no tomas ninguno, te vamos a dar el doble después, ¿no? Exacto, sí, los encerraron en un cuarto con un bombón suculento. Exacto. Y les decían, si te comes el bombón, pues ya te lo comes. Pero si te aguantas 10 minutos, regresamos ahorita, te damos 2 bombones. Y entonces lo que dice la teoría, luego ha habido cuestionamientos, pero es que los niños que se aguantaron las ganas de comer el bombón, resulta que les fue mucho mejor en la vida porque tenían la capacidad del autocontrol. En cambio, los niños que se atascaron el bombón de un solo bocado, pues no les fue tan bien porque en su psique y en su forma de operar en el mundo, pues no sabían sacrificar sus deseos inmediatos en el presente por logros, digamos, mejores en el futuro, ¿no? Que es estudiar, por ejemplo. Si te quedas ahí en la universidad, estudie, pues teóricamente te va a ir mejor en la vida que si te sales y dices yo ya no quiero estudiar porque es muy aburrido y te sales de la secundaria, salvo algunas excepciones, pero bueno. Exactamente. Y justamente en ese estudio, o sea, un estudio más grande que hicieron después, como digamos que prolongando ese tipo de pruebas, analizaron gente que literalmente pasó de esos 4 años a sus 70 años y vieron cómo se habían desempeñado y precisamente, sí se demostró empíricamente
que aquellas personas que tenían, o sea, que parcialmente eran inteligentes, porque sí hay un rasgo de inteligencia que es innegable, pero también que tenían la capacidad de postergar una gratificación inmediata por una en el futuro. Esa es, digamos, la fórmula más secreta que luego la gente busca, fórmulas del éxito. Pues ahí está la fórmula del éxito. Sí, ya demostrado. La disciplina. La disciplina, en pocas palabras. Y no dejarte llevar por tus deseos. Exactamente. Y justamente una de las primeras historias es justamente eso, en que vamos haciendo sacrificios para poder conseguir algo mejor en el futuro, y con el dinero básicamente así tiene que ser. Tiene que ser así. Está interesante. ¿No? Luego platicamos más de la filosofía del dinero, que así es. Hay muchos ángulos. Gracias, Sam, por estar aquí.